Thank you, Catherine, for your talk with very, very important data. We're going to open up the questions from the audience. Tenemos 5 minutos para preguntas. Si queréis ir... Vale, José María y Pedro. Pedro primero, dice José María. Pues Pedro, José María y Rafa. Daniel. Daniel, que es que no veo. Dani, sí. Es que, no perdón, Pedro, Daniel, Dani, que no te veía con las luces en la cara. ¿Se escucha? Sí. Vale. Bueno, gracias por las excelentes presentaciones. Solo 2 mensajes. Uno, estoy totalmente de acuerdo en que hay muchísimo trabajo por hacer en los ambientes sanitarios, pero solo decir que cuando empezamos en los años 80, mediados de los 80, ahora, el cambio en los hospitales, al menos es la experiencia que yo tengo, un hospital grande de Barcelona y seguro mis compañeros también, ha sido súper importante. O sea, estos números de 10, 15, 20% de aspectos negativos en cuanto a falta de conocimiento, estigma y tal, a lo mejor eran del 80 o 90%. Esto no quiere decir que estemos genial y que no hay que hacer nada, obviamente estoy totalmente de acuerdo, pero es verdad que ha cambiado muchísimo. Y de las batallas que tenías con tus compañeros de otras especialidades para que quieran atender a un paciente, o de las pegatinas que se usaban en rojo en la gente que tenía que hacerse analíticas, es un mundo de diferencia. Obviamente que el VIH también ha cambiado y estamos en otro mundo, pero yo creo que también vale la pena reconocer un poco desde dónde venimos. En cambio, a mí lo que sí me preocupa, esto me preocupa mucho, pero lo que me preocupa mucho más es la sociedad, porque yo creo que el estigma es mucho más fuerte en la sociedad. Es increíble que con todos los avances médicos, científicos, de conocimiento, de manejo del VIH, todavía le digamos a los pacientes que en el trabajo o a gente que no es muy cercana no le diga que es VIH. Ya sé que no es el objeto de esta charla, pero me parece que está muy ligado y que es muy importante. Si bien es importante el trabajo dentro de los hospitales, creo que es más importante el trabajo que se debe hacer en la sociedad, porque el estigma yo creo que ahí es todavía más grande. Yo quiero decir que tienes toda la razón, pero por ejemplo, en la exposición de Catherine, una cosa que ella ha subrayado es, en la encuesta que se hace en la comunidad hay un gran porcentaje que no lo cuenta a sus amigos, que no lo cuenta la pareja, que no lo cuenta. Y ella ha dicho una frase muy significativa, o sea, hay un porcentaje de personas que viven con VIH que con la única persona con la que pueden hablar es con el profesional sanitario. Entonces, si en ese entorno que debería ser seguro tenemos aún de estas áreas de estigma, pues claramente ahí tenemos un problema, ¿no? Eso lo ha dicho Catherine y me parece importantísimo subrayarlo, claro, estando de acuerdo contigo. Sí, de acuerdo con lo que ha dicho Dani, las cosas han cambiado. Perdón. Que quería añadir algo. Please. I'll answer the question that I think you asked. There are 2 things. First of all, the study here, it needed to be a quick study covering the whole of Europe. So perhaps these weren't the specific questions that will change practice, but it was a baseline on which to begin. And I agree that there are certain aspects of patient care that might not have been covered in this questionnaire, but I can maybe talk about that later. In terms of society, I think we need to be a little bit careful as healthcare professionals, because often we say it's out there, it's society, but it is actually us. And there are lots of things that we do that aren't mentioned in the questionnaire. For example, we're very quick to ask people how they got HIV, which has nothing to do with the medical management, but a lot of healthcare professionals do it. Or they put HIV in big letters on the medical file of patients. So there are lots of little tiny things that could be made better. And also the way we talk. I mean, I'm sure people who've published journals, I don't know if there are people in this room, but there are a lot of medical publications which talk about people being HIV infected rather than living with HIV. And that's across the board. And I think everybody is guilty of that. That's not the public, that's us. And there are little tiny things like that. The way we use language, again, that would also be the public, but we also do that. And I think until we acknowledge that we are, as healthcare professionals, we are part of the public, I don't think we're going to fully accept responsibility and change, make things better in terms of stigma. But for the public,
I think use of language is very important, and it's a lot of little tiny things. It's not one big campaign, but a lot of little tiny things, and often just speaking to each other is useful as well. Felicidades por las dos presentaciones muy pertinentes, tanto la española como la europea. My question is for the European one. Have you correlate the lack of knowledge and the stigma? So people who is because they have lack of knowledge on PrEP, PEP, and the concepts of undetectable, equal, untransmittable? Exactly, yeah. So as lack of knowledge improved, the level of taking excessive precautions and having particular negative attitudes towards HIV decreased. Yeah, so there was a correlation, and that was across the board. Hola, buenas, desde aquí, arriba, otra vez. Muy rápido, que nos hemos comido por dos preguntas rápidas, respuestas rápidas y cerramos. Lo mío no es más preguntas, otra vez, otra reflexión. Hoy me he levantado calentito, lo siento. Pero nada, simplemente es una cosa que muchas veces, incluso dentro del propio Congreso, lo he llegado a escuchar, y es que seguimos usando la palabra miedo. Seguimos usando se le ha perdido el miedo al VIH, ¿no? Detrás del VIH siempre hay personas, y tenerle miedo al VIH es tenerle miedo a personas. Entonces, cuando eso se refleja en la propia consulta, que gracias a Bernardino, porque justamente iba a decir lo que has comentado, al final en la consulta es el único sitio donde sí o sí somos visibles. Fuera podemos escondernos, aquí en la consulta no. Cuando te encuentras este tipo de actitudes, este tipo de trato donde es más un paternalismo o una discriminación de una persona que lo que refleja es la sociedad de fuera, lo refleja la consulta, pues no creo que sea grato. Creo que justamente si hablamos del miedo es que no tengamos miedo a aceptar realmente que somos personas que podemos estigmatizar, que podemos discriminar. Y no pasa nada, o sea, todos cometemos errores y podemos aprender. Justamente dentro del sistema sanitario hay muchas cosas todavía que hay que realizar. Tenemos dos armas contra el VIH, el tratamiento y la información. Si hablamos de responsabilidad, la responsabilidad es más de todos. Si hablamos de miedo, es más de escondernos detrás de nuestras manos y no ver lo que tenemos delante, ¿no? Entonces, hablemos más de responsabilidad, hablemos más de enseñar cómo es una educación sexual responsable y afectiva, y a partir de ahí yo creo que todo debate y todo bienvenido sea. Gracias. Gracias. Rafa. Muchas gracias. Enhorabuena por las dos presentaciones que me han parecido muy interesantes. Como ha comentado antes el doctor Daniel Pozancer, ha habido un cambio significativo de los primeros tiempos en la reducción de la discriminación, porque antes, el problema es que antes era muy grosera, era muy evidente y podíamos luchar, porque cuando alguien negaban pues, que un paciente que tenía criterios de ir a la UBI, podíamos luchar y defender que si tenía criterios que fuera a la UBI, o que se hiciera una biopsia ganglionar, o que se hiciera un trasplante hepático. Hoy día el porcentaje de discriminación en los hospitales y en la atención sanitaria general es menor, pero hay que tener cuidado porque es más sutil esa discriminación y por lo tanto es más difícil luchar contra ella. Entonces todavía sigue habiendo mensajes en profesionales sanitarios, y lo demuestran estas encuestas, donde da miedo, donde hay un cierto rechazo en la atención a estos pacientes. Pero eso se hace de una forma muy sutil y además se contagian las propias instituciones sanitarias. Entonces, igual que no se permite que hay lista de espera quirúrgica y en otras especialidades médicas, ¿por qué en muchos de nuestros hospitales hay una lista de espera para acceder a la PrEP de 8 o 9 meses? Eso es injustificable y se cargan de razones espurias, de razones sutiles para no asumir una responsabilidad. Me parece importantísimo que nuestro grupo GESIDA haga pública estas encuestas, sensibilice a la sociedad y sensibilice a las instituciones sanitarias de que todavía existe discriminación y que el objetivo no es que haya un 10% de discriminación, sino que haya cero discriminación en nuestras instituciones sanitarias. Muchas gracias. Vamos a cerrar las preguntas porque vamos mal de tiempo. Las preguntas que tengáis, por favor, las podéis hacer después en el café a los ponentes, porque vamos ya 5 minutos de retraso y hay un taller ahora. Muchas gracias a Nacho y a Catherine.
Y bueno, por presentarnos estos datos tan importantes que son un punto de partida para trabajar. Y a continuación cerramos la mesa y hay un taller ahora en esta misma sala.